Me quedé mirando al hombre parado frente a la puerta de mi habitación de motel y, sinceramente, me pregunté si finalmente había perdido la cabeza. 3 días antes, mi prometido me había robado la mayor parte de nuestros ahorros y se había mudado con mi mejor amiga. Ahora su marido me estaba ofreciendo casarse conmigo. El pasillo de Lambton Inn olía levemente a lejía y alfombra vieja. En algún lugar del pasillo, una máquina de hielo cobró vida con un traqueteo. Recuerdo esos detalles, porque mi cerebro se negaba a procesar lo que realmente estaba sucediendo. Daniel Harper estaba allí, sosteniendo 2 vasos de café de papel de Starbucks. No estoy loco, dijo él. ¿Estás seguro de eso? Él casi sonrió. No completamente seguro. En otras circunstancias me habría reído. En cambio me crucé de brazos y me apoyé en el marco de la puerta. ¿Qué quieres, Daniel? Él me ofreció uno de los cafés. ¿Podemos hablar? Debería haber cerrado la puerta. Cualquier mujer sensata lo habría hecho. Pero 3 días antes, te habría dicho que Greg Turner era el hombre más confiable que jamás había conocido. Resulta que yo no era exactamente una experta en decisiones sensatas. Así que tomé el café. 20 minutos después estábamos sentados afuera, en una pequeña mesa de metal cerca del estacionamiento. El sol de junio ya estaba calentando el pavimento. Daniel parecía exhausto. Su camisa azul oscuro abotonada estaba arrugada. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Por primera vez me di cuenta de que él lucía tan destrozado como yo me sentía. Ninguno de los dos habló durante 1 minuto. Finalmente él dijo, Denise se mudó hace 2 semanas. Levanté la vista. ¿Qué? Él asintió. Se mudó a un condominio en el centro. Me dijo que se quedaba con su hermana. Ella mintió. Me reí una vez. No porque algo fuera divertido. Porque no lo era. El sonido me sorprendió incluso a mí. Imagínate eso, dije. Daniel miró su café. Melissa, sé lo que pasó con Greg. No respondí. Mi pecho aún se apretaba cada vez que escuchaba el nombre de Greg. 7 años. 7 años juntos. 7 años planeando un futuro. 7 años ahorrando dinero. 7 años creyendo que conocía a alguien. Se fue. Simplemente se fue. Una semana antes, yo estaba ultimando los arreglos de los asientos para nuestra boda. Ahora vivía en un motel cerca de la Interestatal 71. La vida puede cambiar rápido. Mucho más rápido de lo que la gente cree. Me enteré de ellos hace 6 semanas, dijo Daniel en voz baja. Eso captó mi atención. Lo miré fijamente. ¿Tú lo sabías? Él asintió. Contraté a un investigador privado. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Sentí que la ira crecía. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? Su mandíbula se tensó porque aún no tenía pruebas. Eso no es una respuesta. Es la verdad. Aparté la mirada. Una parte de mí quería culparlo. Culpar a alguien, a cualquiera. Pero en el fondo sabía que los verdaderos villanos no estaban sentados en esa mesa. Probablemente estaban desayunando juntos en algún lugar. Riéndose, planeando su futuro, usando el dinero que Greg había robado de nuestra cuenta conjunta. Todavía no podía pensar en eso sin sentirme mal. Habíamos ahorrado durante años. Nada de vacaciones extravagantes, nada de coches de lujo, solo una planificación ordinaria. Yo manejaba la contabilidad de una empresa manufacturera regional en Columbus. Greg trabajaba en bienes raíces comerciales. No éramos ricos, pero éramos estables, o eso pensé. Luego, un martes por la mañana, abrí nuestra aplicación bancaria. El saldo casi había desaparecido. Al principio, asumí que había habido algún error. Luego vi las transferencias una tras otra. Grandes cantidades autorizadas, legales, desaparecidas. Llamé a Greg inmediatamente, directo al buzón de voz. Al mediodía supe que algo andaba mal. A las 6, lo supe todo. Denise me lo dijo ella misma.
Bueno, técnicamente me envió un mensaje de texto. Con clase, ¿verdad? Después de 20 años de amistad, después de cumpleaños, festividades familiares, viajes por carretera, visitas al hospital, todo. Un mensaje de texto. Greg y yo estamos juntos ahora. No quisimos hacerte daño. Todavía tengo la captura de pantalla. No porque necesite pruebas, sino porque a veces necesito una prueba de que la gente realmente puede ser así de egoísta. La voz de Daniel me sacó de mis pensamientos. Sé que estás enfadada. ¿Crees que debería estarlo? Por un segundo nos quedamos sentados escuchando el tráfico. Luego él respiró hondo. Melissa, necesito preguntarte algo. Inmediatamente odié cómo iba esto. Cada vez que alguien dice eso, nada bueno sigue, ¿qué? Él me miró directamente. Tengo aproximadamente 250 millones de dólares. Parpadeé. Bien. Si aceptas mañana, firmaremos los papeles en el juzgado. Me quedé mirando. Luego me reí. Realmente me reí. Una risa de verdad esta vez. Tan fuerte que casi me salió café por la nariz. Daniel esperó pacientemente. Cuando finalmente recuperé el aliento, sacudí la cabeza. Oh, wow. ¿Qué? Esa es la cosa más estúpida que he escuchado en mi vida. Él asintió. Justo. ¿Hablas completamente en serio? Lo miré fijamente durante varios segundos, luego miré alrededor del estacionamiento, y luego de nuevo a él. No. 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 ¿Por qué? Casi no podía creer la pregunta. Porque eres el marido de mi mejor amiga que me engañó. Técnicamente no por mucho tiempo. Todavía es extraño. De acuerdo. Y porque la gente simplemente no propone matrimonios de negocios en estacionamientos de moteles. Normalmente no lo hacen. Me froté las sienes. Parte de mí se preguntaba si el dolor nos había roto el cerebro a ambos. Daniel permaneció calmado. ¿Al menos me escucharás? Dudé, luego suspiré. Bien, asintió él. Desayuno mañana, Cracker Barrel, a las 9. Entrecerré los ojos. Estás programando una presentación de matrimonio falso. Básicamente, contra toda lógica, me reí de nuevo. Daniel finalmente sonrió. Por primera vez parecía casi humano en lugar de agotado. Se puso de pie. Te veo mañana. Lo observé cruzar el estacionamiento, luego se detuvo junto a una camioneta plateada. Antes de subirse, se giró. Melissa. ¿Qué? No digas que sí. Fruncí el ceño. ¿Qué? Todavía no. Él sonrió ligeramente. Escucha la historia completa primero. Luego se subió a la camioneta y se marchó. Me quedé sentada allí durante otros 20 minutos. El café se había enfriado. El tráfico de la mañana seguía moviéndose. Nada a mi alrededor parecía inusual, pero de alguna manera, todo había cambiado de nuevo. No lo sabía entonces, pero la conversación que me esperaba en Cracker Barrel a la mañana siguiente estaba a punto de llevar mi vida en una dirección que nunca podría haber imaginado. A la mañana siguiente casi no fui. Me desperté a las 6:30 en el Hampton Inn, miré el techo manchado durante 10 minutos, y consideré seriamente volver a meterme bajo la manta. El día anterior me parecía ridículo ahora. Un multimillonario ofreciendo matrimonio en el estacionamiento de un motel. Sonaba menos a vida real y más a una de esas películas de cable de la tarde que solía ver mi madre. Pero la curiosidad es algo poderoso, especialmente cuando tu vida ya se ha desmoronado. Para las 8:30, estaba conduciendo hacia el Cracker Barrel, justo a las afueras de Columbus. El estacionamiento ya estaba lleno de camionetas y jubilados terminando su desayuno. Dentro el olor a café, galletas y tocino me golpeó de inmediato. Normal, reconfortante, el tipo de lugar donde la gente hablaba de nietos y viajes de pesca, no de arreglos matrimoniales de emergencia. Daniel ya estaba sentado cerca de una ventana. Se puso de pie cuando me acerqué. Buenos días. ¿Todavía loco?
Probablemente. Me senté. Una camarera llamada Carol sirvió café en mi taza. Después de que ella se fue, miré a Daniel. Bien, explica. Él asintió. Sin juegos. Bien. Sin secretos. Ya veremos. Eso le valió la primera sonrisa genuina que le había visto. Luego sacó de una carpeta de cuero y deslizó varios papeles sobre la mesa. Miré hacia abajo. Documentos legales, estados financieros, registros comerciales, mucho más papeleo de lo que esperaba. ¿Qué estoy mirando? Mi situación. Tomé la página superior. El número inmediatamente llamó mi atención. Miré de nuevo y otra vez, mi cerebro contable automáticamente buscó decimales mal colocados. No había ninguno. Eso es real. Mucho. Me recosté. 250 millones de dólares aproximadamente. ¿Quién dice aproximadamente después de 250 millones de dólares? Daniel se rió. Gente cuyas inversiones fluctúan. Esa fue, de alguna manera, la respuesta más multimillonaria imaginable. Durante la siguiente hora, él me explicó todo. 15 años antes, había fundado una empresa de software de logística con 2 socios. El negocio creció rápidamente. Finalmente una corporación más grande la adquirió. Daniel conservó acciones. Las acciones crecieron, y luego crecieron una y otra vez. A diferencia de muchas personas adineradas, él no se había vuelto ostentoso. Todavía conducía camionetas, todavía vivía en Kentucky, todavía compraba en Home Depot, todavía usaba jeans la mayoría de los días. Mirándolo ahora, nadie adivinaría su patrimonio neto, incluyéndome a mí. Especialmente a mí. Entonces, ¿por qué involucrarme a mí? Pregunté finalmente. Su expresión se volvió seria. Porque Denise se está preparando para el divorcio. Eso me lo imaginaba. No sabes ni la mitad. Él deslizó otra carpeta hacia mí. Dentro había documentos de abogados, registros fiduciarios, informes de activos, correspondencia legal. Se me apretó el estómago. Daniel, ella ha estado planeando esto durante años. Levanté la vista. ¿Qué quieres decir? Ella no decidió irse de repente. Él se inclinó hacia adelante. Melissa, ella ha estado moviendo dinero, creando empresas y preparando estrategias legales durante casi 3 años. Lo miré fijamente. ¿3 años? Eso no fue una aventura. Eso no fue un error. Eso fue un plan de negocios. De repente recordé cada conversación que Denise y yo habíamos compartido durante esos años. Los almuerzos, los viajes de compras, las cenas de cumpleaños, las incontables veces que se sentó frente a mí, fingiendo ser mi amiga. La idea me revolvió el estómago. No entiendo. Daniel suspiró. Yo tampoco al principio, hizo una pausa. Luego empecé a investigar. La camarera llegó con el desayuno. Huevos, tostadas, hash browns. Ninguno de los dos comió mucho. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Pregunté. Daniel tomó un sorbo de café. Greg. El nombre aún caía como un puñetazo. Odiaba eso. Odiaba que él todavía tuviera ese poder. Greg está involucrado. ¿Cómo? Todavía no lo sé todo. Todavía, pero sé lo suficiente. Daniel sacó otro documento. Inmediatamente reconocí varios nombres de empresas. Algunos pertenecían a negocios con los que había trabajado durante mis proyectos de consultoría años antes. Entrecerré los ojos. ¿Por qué me resultan familiares? Porque Greg y Denise han estado contactando a tus antiguos clientes. La habitación de repente se sintió más cálida. ¿Qué? Ellos comenzaron un negocio de consultoría. Me reí incrédula. No. Sí. ¿Usando mis contactos? Así parece. Durante varios segundos no pude hablar.
Recordé los años que había pasado construyendo esas relaciones, las conferencias, los eventos de networking, los viajes interminables, las noches hasta tarde, la confianza. Y ahora se estaban beneficiando de ello. Sin siquiera preguntar, Daniel me observó cuidadosamente. Ahora entiendes por qué vine a verte. Lo entendí, al menos parcialmente. Por primera vez, esto no se trataba solo de dos personas engañando. Había algo más grande debajo, algo calculado, algo feo. Aún así, una pregunta permanecía. ¿Por qué el matrimonio? Daniel asintió como si lo hubiera esperado. Porque legalmente simplifica varias cosas. Levanté una ceja. Esa es una explicación terrible. Él se rió. Justo. Durante los siguientes 30 minutos él me lo explicó. Sus abogados habían desarrollado una estrategia para proteger los activos restantes durante el divorcio. Nada ilegal, nada deshonesto, solo una planificación cuidadosa. El matrimonio crearía ciertas protecciones legales y complicaciones que Denise no había anticipado. Todo el arreglo sería transparente y documentado. Escuché con atención. La contadora que había en mí siguió cada detalle. La mujer que había en mí pensó que todo aquello sonaba descabellado. Finalmente hice la pregunta obvia. ¿Y si digo que no? Daniel se encogió de hombros. Entonces dices que no. Sin presión. Ninguna. ¿En serio? ¿En serio? Estudié su rostro. Curiosamente, esa respuesta me hizo confiar más en él. La gente que manipula suele presionar más. Daniel no lo hizo. Al mediodía, nos reunimos con abogados en Cincinnati. Todavía no estaba segura de cómo había sucedido aquello. En un minuto estaba comiendo galletas. Al siguiente estaba sentada en una sala de conferencias revisando papeleo legal. La vida se había vuelto muy extraña. Los abogados eran profesionales, tranquilos, pacientes. Lo explicaron todo con cuidado. Sin sorpresas ocultas, sin trucos. Al final de la tarde me di cuenta de algo inquietante. El arreglo realmente tenía sentido, no un sentido romántico, no un sentido emocional, sino un sentido práctico del tipo que los contadores aprecian. 3 días después, firmé. No porque estuviera enamorada, no porque quisiera venganza, ni siquiera por el dinero. Firmé porque mi antigua vida había desaparecido. Y por primera vez desde que todo se desmoronó, estaba tomando una decisión en lugar de reaccionar a una. Una semana después me mudé a la casa de Daniel, en las afueras de Lexington. Llamar la mansión sería técnicamente correcto, pero no se sentía como tal. El lugar estaba en varias hectáreas de ondulantes tierras de cultivo de Kentucky. Cómodo, tranquilo, sorprendentemente normal. La primera noche, Daniel me dio un recorrido. Al final, señaló hacia los extremos opuestos del pasillo. Tu habitación, bien. Mi habitación, también bien. ¿Estamos claros con las reglas? Asentí. Sin romance, sin expectativas. Honestidad completa, en la medida de lo posible. Habitaciones separadas. Definitivamente habitaciones separadas. Por primera vez en meses, me sentí un poco más segura. No feliz, no sanada, solo segura. Eso importaba más. Durante las siguientes semanas, nos acostumbramos a una rutina extraña. Las mañanas comenzaban con café en el porche trasero. Luego a trabajar. Yo ayudaba a organizar registros financieros, revisar documentos legales, analizar transacciones comerciales. Básicamente hacía lo que hacen los contadores. Daniel intentaba cocinar. Eso se convirtió en una fuente continua de entretenimiento. Una noche casi activó todos los detectores de humo de la casa mientras preparaba pizza congelada. ¿Pizza congelada? Todavía no sé cómo. Los bomberos nunca llegaron, pero estuvo cerca. Después lo encontré parado en la cocina, sosteniendo un extintor. ¿Quemaste pizza congelada? Me traicionó. Así no funciona la pizza. Estoy en desacuerdo. Por primera vez desde que Greg se fue, me reí tan fuerte que me dolió el estómago.
Y sinceramente necesitaba eso. Lo que no sabía era que Daniel todavía no me lo había contado todo. Unas semanas después, mientras organizaba archivos en su oficina en casa, estaba a punto de descubrir el secreto que lo cambiaría todo. Para mediados de agosto, ya había desarrollado una rutina. Cada mañana, me despertaba alrededor de las 6. Me preparaba café y me sentaba en el porche trasero, mirando la propiedad de Daniel, y escuchaba los sonidos del Kentucky rural despertándose, pájaros en los árboles, un tractor en la distancia, el ladrido ocasional de un perro, cosas sencillas, el tipo de cosas que apenas notaba antes de que mi vida implosionara. Después del café, pasaba unas horas ayudando a organizar los registros para los abogados de Daniel. No era un trabajo glamuroso, principalmente hojas de cálculo, historiales de transacciones, presentaciones comerciales y correspondencia, el tipo de papeleo que haría dormir a la mayoría de la gente. Pero para mí los números siempre habían tenido sentido. Las personas eran la parte confusa, especialmente últimamente. Un jueves por la tarde, Daniel estaba reunido con su equipo legal en Lexington. Me quedé en casa para seguir revisando viejos archivos de la empresa, almacenados en su oficina. La habitación estaba llena de estantes. La mayoría de las carpetas estaban claramente etiquetadas: registros fiscales, informes de inversión, documentos de propiedad. Nada inusual. Luego encontré una caja escondida detrás de un archivador. No estaba exactamente oculta, solo olvidada. La etiqueta simplemente decía archivos antiguos de casos. Probablemente debería haberla dejado en paz. En cambio, la abrí. Al principio, todo parecía inofensivo. Viejos contratos, acuerdos de asociación, notas de reuniones. Luego noté un nombre familiar: Denise Harper. Se me apretó el estómago. Saqué el archivo. Dentro había copias de firmas, documentos legales, registros bancarios, cartas de abogados, y una frase que inmediatamente captó mi atención: sospecha de falsificación. La leí 2 veces, luego una tercera. La habitación de repente se sintió muy tranquila. Pasé la siguiente hora revisando cada página. Para cuando terminé me sentía físicamente enferma. Cuando Daniel regresó a casa esa noche, me encontró sentada en la mesa de la cocina con todo el archivo extendido frente a mí. Se detuvo de inmediato. Durante varios segundos, ninguno de los dos habló. Luego él suspiró. «¿Lo encontraste?» Levanté la vista. «¿Sabías que esto estaba aquí?» «Sí». «¿Por qué no me lo dijiste?» Él se sentó lentamente. Porque su expresión me dio la respuesta antes de que hablara. Porque no estaba listo. Eso me irritó. ¿No listo? ¿Melissa? No. Le empujé el archivo. Inténtalo de nuevo. Él se frotó la frente. La expresión de agotamiento que había visto fuera del motel meses antes de repente regresó. Finalmente se recostó en su silla. Contraté investigadores hace 18 meses. Me quedé helada. 18 meses. Él asintió. Después de que noté irregularidades, ¿qué significa eso? Dinero que desaparecía. Me quedé mirando. Denise te estaba robando. No directamente. ¿Entonces qué? Daniel respiró hondo. Ella estaba creando empresas fantasmas. Parpadeé. La parte contable de mi cerebro se activó de inmediato. ¿Empresas fantasmas? Entidades falsas. Transacciones en capas. Movimiento de dinero. No necesariamente ilegal, pero a menudo sospechoso. Muy sospechoso, continuó Daniel. Encontré contratos con mi autorización que nunca había firmado. Miré los documentos. Las firmas parecían reales, casi idénticas. Ella las falsificó. Eso fue lo que concluyeron los investigadores. La habitación quedó en silencio. Afuera, las cigarras zumbaban en el calor del verano. Dentro sentí como si cada pieza del rompecabezas se estuviera reajustando. Esto no era simplemente un cónyuge infiel. Esto no era una crisis de la mediana edad.
Esto no era dos personas enamorándose. Esto era algo completamente diferente. Algo mucho más frío. ¿Por qué no la denunciaste? Daniel apartó la mirada. Esa respuesta tardó más. ¿Por qué la amaba? La honestidad me tomó por sorpresa. Él no la estaba defendiendo. No la estaba excusando. Estaba admitiendo algo doloroso. Y de repente lo entendí. Porque 6 meses antes, yo probablemente también habría protegido a Greg. No porque él lo mereciera. Porque el amor puede hacer que la gente inteligente ignore verdades obvias. Miré el papeleo. Luego de nuevo a Daniel. ¿Qué más no me has contado? Una sombra cruzó su rostro. Fue entonces cuando supe que había más. Mucho más. Finalmente él lo dijo. La aventura comenzó antes de lo que piensas. Sentí que el estómago se me encogía. ¿Cuánto antes? 3 años. Solo me quedé mirando. 3 años. No 3 meses. No 6 meses. 3 años. El número en sí parecía imposible. Mi mente inmediatamente reprodujo cientos de recuerdos. Fiestas de cumpleaños, cenas de vacaciones, barbacoas de barrio, viajes de fin de semana, domingos de fútbol, todos esos momentos, todas esas conversaciones, todas esas fotografías. Y a lo largo de todo eso, ellos ya lo sabían. La traición de alguna manera se sentía más grande ahora, más deliberada, más calculada. Me levanté y caminé hacia la ventana de la cocina. Durante un largo momento, no dije nada. Finalmente pregunté. ¿Tú lo sabías? No. No hasta más tarde. No hasta que los investigadores descubrieron los registros de comunicación. Me reí suavemente. No porque algo fuera gracioso, porque sinceramente no sabía qué más hacer. 3 años. Volvía a ese número. 3 años de mentiras requerían compromiso, planificación, esfuerzo. No engañes accidentalmente a la gente durante 3 años. Lo eliges repetidamente. Todos los días, todas las semanas, todas las vacaciones, todos los cumpleaños, todas las reuniones familiares. La comprensión dolió más de lo que esperaba. Durante varios días después, luché más de lo que nadie sabía, incluido Daniel. Empecé a cuestionarlo todo, no solo a Greg, sino a mí misma. ¿Cómo lo había pasado por alto? ¿Cómo podía alguien que revisaba informes financieros para ganarse la vida no reconocer lo que estaba sucediendo en su propia vida? Una tarde conduje sola hasta Lexington. Deambulé por una librería en el centro, compré una novela que nunca leí, me senté en una cafetería durante 2 horas, principalmente mirando por la ventana. En algún momento me di cuenta de algo incómodo. Me estaba obsesionando. No con la justicia, no con la verdad, sino con ellos. Cada pensamiento me llevaba de vuelta a Greg y Denise. Cada conversación, cada plan, cada emoción, ellos seguían controlando mi vida, incluso en su ausencia. Esa realización me asustó. Unas noches después, Daniel me encontró sentada en el porche después del anochecer. El aire de verano era cálido. Luciérnagas flotaban por el jardín. Ninguno de los dos habló durante varios minutos. Finalmente él dijo, ¿estás pensando en renunciar? Lo miré. Se te nota fácilmente. Sonreí débilmente. No sé si algo de esto importa ya. Daniel asintió. Luego me sorprendió. Puede que tengas razón. Fruncí el ceño. ¿Qué? No me debes venganza. Lo sé. No me debes ayuda. Sé que no le debes a nadie una pelea. Bajé la mirada. Sus siguientes palabras se quedaron conmigo. Solo asegúrate de que te alejas porque estás curada. Hizo una pausa. No porque estés agotada. Eso me golpeó más fuerte de lo que probablemente pretendía. Porque tenía razón. No estaba curada. Estaba cansada. Había una diferencia. Una enorme diferencia. Luego septiembre trajo otra sorpresa.
El tipo de sorpresa que nadie esperaba. Un sábado por la tarde las redes sociales explotaron. Los amigos comenzaron a enviar mensajes de texto. Antiguos compañeros de trabajo llamaron. Incluso mi prima en Indianápolis se puso en contacto. Cada mensaje contenía lo mismo. Un vídeo. Lo vi y luego lo volví a ver, y sinceramente no podía creer lo que estaba viendo. Greg estaba de pie en un escenario en un restaurante en la azotea en Columbus. Un micrófono en una mano, un anillo de compromiso en la otra. Denise estaba a su lado sonriendo, riendo, luciendo completamente triunfante. Una multitud aplaudió mientras él se arrodillaba. Ella dijo sí. La gente vitoreó. Apareció champán. Comenzó a sonar música. Todo aquello parecía una escena de un reality show. Excepto por un problema. Ninguno de los divorcios estaba finalizado. Daniel vio el vídeo a mi lado. Ninguno de los dos habló hasta que terminó. Finalmente él sacudió la cabeza. Vaya. Lo miré. ¿Eso es todo lo que tienes? Él se rió. ¿Qué más se supone que debo decir? No pude evitar sonreír. Luego señaló la pantalla. ¿Te das cuenta de algo, verdad? ¿Qué? Las personas que sienten la necesidad de celebrar tan públicamente, por lo general no son tan felices como aparentan. Quizás tenía razón. Quizás no. Pero una cosa quedó clara esa noche. Greg y Denise creían que ya habían ganado. Lo que no sabían era que la evidencia que habíamos estado reuniendo finalmente estaba completa. Y pronto nos invitarían directamente al centro de su celebración. La invitación llegó 3 semanas después. Apareció en un sobrecolor crema con letras doradas. Elegante, caro, completamente innecesario. Me quedé parada en el mostrador de la cocina mirándolo mientras Daniel servía café. Bueno, preguntó él. Lo abrí. Dentro había una invitación a la celebración de compromiso de Greg y Denise. Sábado por la noche el Heritage Country Club, a las afueras de Columbus. Cócteles a las 6, cena a las 7. Atuendo formal. Lo leí 2 veces, luego me reí. No porque fuera divertido, sino porque era increíble. Realmente nos invitaron. Daniel tomó la tarjeta y la leyó. Una lenta sonrisa apareció en su rostro. Vaya. Ese es tu segundo vaya este mes. Es una palabra versátil. Sacudí la cabeza. ¿Nos quieren allí? Definitivamente sí. ¿Por qué? Me devolvió la invitación. Porque creen que han ganado. La respuesta tenía perfecto sentido. Gente como Greg y Denise no solo querían el éxito. Querían testigos, especialmente a las personas a las que habían herido. Durante la siguiente semana, debatí si asistir. Parte de mí no quería tener nada que ver con eso. Parte de mí quería quedarse en Kentucky y pretender que ya no existían. Pero otra parte sabía que este podría ser el último capítulo, la página final, el momento en que todo terminaría de una forma u otra. 3 días antes del evento, me senté en el porche con Daniel. No sé si puedo hacerlo. Él levantó la vista de su café. ¿Por qué? ¿Y si pierdo los estribos? No lo harás. Pareces muy seguro. Él sonrió. Te he conocido. No estaba convencida. La verdad era que tenía miedo. No de Greg, no de Denise, sino de mí misma, de verlos juntos, de descubrir que su traición todavía tenía poder sobre mí. Daniel pareció entender sin que yo explicara. Después de un minuto dijo en voz baja, no tienes que probar nada. Eso ayudó más de lo que probablemente se dio cuenta. El sábado amaneció cálido y claro. El tipo de tarde de principios de otoño que Ohio hace bien. Cielos azules, brisa fresca, luz dorada del sol. Pasé demasiado tiempo arreglándome. No porque quisiera impresionar a nadie, sino porque quería una armadura, un vestido azul marino, joyas sencillas, nada llamativo, nada dramático. Cuando finalmente bajé las escaleras, Daniel levantó la vista. Por un segundo, no dijo nada.
Luego asintió. Te ves fuerte. Curiosamente eso significó más para mí que si hubiera dicho hermosa. El viaje a Columbus duró unas 3 horas. La mayor parte transcurrió en silencio. Cuanto más nos acercábamos, más nerviosa me ponía. Cuando llegamos al estacionamiento del club de campo, sentía que mi estómago contenía una lavadora. Coches de lujo llenaban el estacionamiento. Balas se movían entre vehículos. Música flotaba desde el salón principal. Todo aquello parecía caro y desesperado. Dentro casi 200 personas se mezclaban bajo arañas de cristal. Dueños de negocios, amigos, antiguos compañeros de trabajo, familiares. Algunas caras las reconocí de inmediato. Otras no las había visto en años. En el momento en que entramos, las conversaciones cambiaron. No drásticamente, solo lo suficiente. Algunas personas nos miraron, luego apartaron la vista. La noticia se había extendido. La gente conocía la historia, o al menos la versión que Greg y Denise querían que supieran. Daniel me tocó suavemente el codo. ¿Estás bien? Asentí. No del todo sinceramente, pero lo suficiente. Nos dirigimos hacia el bar. Unos 10 minutos después, los vi. Greg y Denise de pie cerca del centro de la habitación, riendo, saludando a los invitados, interpretando el papel de la pareja feliz. Por un momento algo extraño sucedió. No sentí nada. Ni ira, ni desamor, ni celos, solo distancia, como si estuviera mirando a personas que solía conocer. Entonces Denise me vio. Su sonrisa se ensanchó de inmediato. Eso no era una buena señal. Cruzó la habitación antes de que pudiera escapar. Melissa, la voz sonaba exactamente igual. Eso me irritó más de lo que debería. Denise. Me miró de arriba a abajo. Todavía juzgando a la gente. Algunas costumbres nunca cambian. Me alegro mucho de que hayas venido. ¿En serio? Por supuesto. Número. No lo estaba. Y ambas lo sabíamos. Luego notó a Daniel a mi lado. Daniel. Denise. La tensión podría haber alimentado la mitad del estado. Por un momento, nadie habló. Entonces Denise sonrió. Esa sonrisa particular. La que siempre había usado antes de decir algo cruel. Bueno, dijo ella, parece que todo salió bien para todos. Ahí estaba. El golpe lo suficientemente pequeño como para negarlo, lo suficientemente agudo como para impactar. La antigua Denise lo habría llamado humor. La nueva Denise no merecía ese beneficio de la duda. Antes de que pudiera responder, Daniel me sorprendió. Él sonrió. En realidad, sí. Por primera vez, su confianza parpadeó. Solo un poco, pero lo noté. Aparentemente ella también. El resto de la noche se desarrolló lentamente. Cena, discursos, champán, fotografías, los rituales habituales de una fiesta de compromiso. Alrededor de las 8:30, Greg subió al escenario. Micrófono en mano, gran sonrisa, postura segura, la versión de sí mismo que siempre había preferido. El artista al vendedor, el hombre que podía vender casi cualquier cosa, incluso a sí mismo. Agradeció a todos por asistir, habló de nuevos comienzos, segundas oportunidades, encontrar la felicidad. La ironía casi causó dolor físico. Luego algo sucedió. 3 personas entraron por las puertas del salón de baile. 2 abogados, un investigador. Los reconocí a todos de inmediato. También Daniel. Al otro lado de la habitación, la sonrisa de Greg desapareció. Denise también se dio cuenta. El investigador se acercó en silencio. Al principio sin escenas, sin gritos, sin drama. La conversación disminuyó. Los invitados observaron. Los susurros se extendieron. Luego un abogado le entregó una carpeta a Greg. Otro le dio documentos a Denise. Sus reacciones fueron inmediatas. El color se les escurrió de ambas caras. La gente comenzó a darse cuenta. Las preguntas comenzaron a extenderse.
Nadie entendía exactamente lo que estaba sucediendo. Todavía no. Entonces, alguien hizo algo espectacularmente estúpido. Greg agarró el micrófono. Pensó que podría salirse con la suya hablando. El clásico Greg. Desafortunadamente para él, el pánico hace que la gente sea descuidada. Se lanzó a una explicación divagante que nadie había solicitado, malentendidos comerciales, confusión legal, errores administrativos, las tonterías habituales. Luego sucedió el momento más divertido de toda la noche. Mientras rebuscaba en su teléfono para referenciar algo, Greg lo conectó accidentalmente al sistema de audio del salón de baile. La sala se llenó con un buzón de voz. Su buzón de voz grabado semanas antes. Todos lo escucharon. Todas y cada una de las personas, incluida Denise. El mensaje mostraba a Greg quejándose de Denise, quejándose de sus gastos, quejándose de sus demandas, cuestionando si casarse con ella valía la pena. El silencio que siguió fue increíble. 200 personas, completamente en silencio. Entonces, alguien dejó caer un tenedor. Todavía recuerdo el sonido. Clink. Denise se volvió hacia Greg lentamente, peligrosamente. ¡Oh, Dios mío! Greg parecía querer desaparecer. Entonces comenzaron los verdaderos fuegos artificiales. Años de manipulación, meses de secretos. Todo estalló. No de nosotros. De ellos. Greg culpó a Denise. Denise culpó a Greg. Las acusaciones volaron. Las voces subieron. Los invitados observaron. La gente comenzó a irse. Otros se quedaron puramente por entretenimiento. Honestamente no podía culparlos. La verdad finalmente era visible. Sin una imagen cuidadosamente elaborada, sin filtros de redes sociales, sin actuación, solo dos personas deshonestas exponiéndose públicamente por completo. Daniel permaneció a mi lado durante todo aquello. Silencioso, calmado, observando. En algún momento me di cuenta de algo importante. No estaba disfrutando de su humillación. No estaba celebrando. Ya ni siquiera estaba enojada. Simplemente me sentía terminada. El peso que había estado cargando durante meses desapareció repentinamente. No porque ellos sufrieran, sino porque la verdad ya no nos pertenecía solo a nosotros. Todos podían verla ahora. Las máscaras habían desaparecido, y no quedaba nada que demostrar. 6 meses después estaba parada en el pasillo de pinturas de un Home Depot a las afueras de Lexington, Kentucky, tratando de decidir entre 2 tonos de beige. Si me hubieras dicho un año antes que esto se sentiría como una victoria, me habría reído de ti. Pero la vida tiene una forma divertida de cambiar tu definición de éxito. Hace un año el éxito significaba planes de boda, cuentas bancarias conjuntas, futuros hijos, sueños de jubilación, la vida que Greg y yo habíamos pasado años discutiendo. Ahora el éxito se parecía a una pequeña casa de 3 dormitorios con un portón chirriante y un patio trasero que necesitaba trabajo. Y sinceramente me encantaba. La casa estaba en una calle tranquila, bordeada de arces. Nada elegante, nada impresionante, solo mía. Cada pago de la hipoteca venía de mi propia cuenta. Cada mueble fue elegido por mí. Nadie podía quitármela con un mensaje de texto. Eso importaba mucho. La repercusión legal de la fiesta de compromiso continuó durante meses. La evidencia que el equipo de Daniel había reunido llevó a múltiples investigaciones. Le siguieron demandas civiles. Los socios comerciales se distanciaron de Greg y Denise. Varios contratos desaparecieron casi de la noche a la mañana. Resultó que la confianza era mucho más difícil de reconstruir de lo que cualquiera de ellos esperaba. En cuanto a Greg, pasó meses tratando de reparar su reputación profesional. La última vez que supe, estaba trabajando para una firma de bienes raíces más pequeña, a las afueras de Dayton. Nada malo con eso excepto que solía pasar horas hablando de convertirse en un líder importante de la industria. La vida rara vez sigue el guión que escribimos para nosotros mismos. La situación de Denise se volvió aún más complicada. Los procedimientos de divorcio se prolongaron. Los registros financieros seguían apareciendo.
Las preguntas seguían surgiendo. La mujer que una vez controlaba cada habitación en la que entraba, de repente pasaba la mayor parte de su tiempo respondiendo preguntas incómodas. Curiosamente, dejé de seguir los detalles. Los amigos ocasionalmente me actualizaban. Los antiguos compañeros de trabajo compartían rumores. Los miembros de la familia transmitían chismes, pero finalmente dejé de preguntar, no porque los perdonara, sino porque sinceramente ya no me importaba. Esa realización me sorprendió. Durante meses había imaginado algún momento mágico en que la venganza lo haría todo mejor, cuando la justicia borraría el dolor, cuando la exposición sanaría el daño. Así no es como funciona. La justicia importa. La verdad importa. Las consecuencias importan. Pero la curación es diferente. La curación ocurre en silencio. Sucede mientras se bebe café en mañanas ordinarias. Sucede mientras se plantan flores, mientras se pagan facturas, mientras se ríe con personas que realmente te quieren. La mayoría de los momentos importantes no son dramáticos. Son pequeños, fáciles de pasar por alto si estás esperando fuegos artificiales. Mi propia carrera se recuperó lentamente también. Varios antiguos clientes se acercaron después de enterarse de lo sucedido. Algunos ofrecieron trabajo de consultoría. Una oportunidad llevó a otra. En cuestión de meses, tenía más proyectos de los que esperaba. Nada extraordinario, solo trabajo honesto, el tipo de trabajo que te permite dormir bien por la noche. Y luego estaba Daniel, la parte por la que todos siempre preguntan. La verdad es probablemente menos emocionante de lo que la gente espera. No hubo una declaración dramática, ni un beso de película bajo la lluvia, ni un gran gesto romántico. La vida no suele funcionar así, al menos no para personas de nuestra edad. En cambio, la amistad surgió primero. Lentamente. Naturalmente pasábamos tiempo juntos, hablábamos, trabajábamos, discutíamos ocasionalmente, reíamos a menudo. En algún momento del camino, me di cuenta de que esperaba con ansias verlo. No porque necesitara ayuda, no porque estuviera sola, sino porque realmente disfrutaba de su compañía. Una noche a principios de primavera, estábamos sentados en su porche, viendo una tormenta eléctrica pasar por los campos. El cielo brillaba con relámpagos distantes. La lluvia golpeaba suavemente contra el techo. Durante varios minutos ninguno de los dos dijo mucho. Entonces Daniel me miró. ¿Sabes algo? ¿Qué? Nunca esperé nada de esto. Me reí. Estás hablando con la mujer que recibió una propuesta de matrimonio en el estacionamiento de un motel. Buen punto. Nos quedamos en silencio otro momento. Luego añadió, por lo que vale, me alegro de que dijeras que sí. Sonreí. Yo también. El silencio que siguió se sintió cómodo, no incómodo, no incierto, simplemente pacífico. Unos meses después, empezamos a salir de verdad. No porque lo planeáramos, sino porque se sentía bien. Sin contratos, sin estrategias legales, sin arreglos complicados, solo dos personas que habían sobrevivido cosas difíciles y de alguna manera se encontraron en las consecuencias. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver los errores que cometí. Algunos son incómodos de admitir. Ignoré las señales de advertencia. Confié en la gente sin hacer suficientes preguntas. Construí demasiado mi identidad en torno a un futuro que dependía de otra persona. Esas lecciones no fueron agradables, pero fueron valiosas. Daniel también aprendió algunas lecciones difíciles. Hemos hablado de eso a menudo. Lo extraño de la traición es que te obliga a examinarte a ti mismo. No solo a las personas que te hirieron. Empiezas a hacer preguntas diferentes. Te vuelves más honesto, a veces dolorosamente honesto. Un sábado por la tarde, casi un año después de que todo sucediera, visité un pequeño parque cerca de Lexington. Los árboles se estaban volviendo de color naranja dorado. Las familias caminaban por los senderos. Los niños jugaban cerca de un estanque. Un hombre arrojaba pan a los patos a pesar de los carteles que le decían que no lo hiciera. Algunas cosas nunca cambian. Me senté en un banco un rato y pensé en la mujer que había sido cuando comenzó esta historia.
La mujer sentada sola en una habitación de motel. La mujer que pensó que su vida había terminado. La mujer que creyó que perder a dos personas significaba perderlo todo. No podría haber estado más equivocada. Porque la mayor sorpresa no fue encontrar la felicidad. Fue descubrir cuánta fuerza había estado allí todo el tiempo, enterrada debajo del miedo, debajo del desamor, debajo de la decepción, esperando. La mayor victoria no fue ver a Greg y Denise desmoronarse. No fueron las demandas. No fue la vergüenza pública. Ni siquiera fue probar la verdad. La mayor victoria fue despertarme una mañana y darme cuenta de que ya no ocupaban espacio en mi mente. Se convirtieron en parte de mi historia en lugar de mi futuro. Eso es algo muy diferente. Y sinceramente fue entonces cuando finalmente me sentí libre. Si alguna vez has sido traicionado por alguien en quien confiabas, espero que recuerdes esto: reconstruir lleva tiempo, pero es posible. A veces la vida que terminas teniendo es más fuerte que la que planeaste originalmente. Y si has vivido algo similar, me encantaría que compartieras tu historia. Nunca sabes quién podría necesitar escucharla.